Bueno, lo que es un ensayo de aplicación es más que nada una prueba que se le aplica a lo que es el material para que a partir de estas pruebas y datos que vamos obteniendo, tengamos lo que son las características de los materiales. En este caso vamos a ver lo que es el ensayo de contenido de agua y lo que es el peso específico. Para lo que es el contenido de agua, podemos hacer dos pruebas, que está la prueba rápida y la prueba estándar. Esto va a depender, uno, del nivel de seguridad que nosotros queramos al momento de obtener los resultados y del tiempo que tengamos disponible, porque puede ser que nosotros queremos un resultado bueno, pero tenemos muy poco tiempo disponible, quizás sea una urgencia y tengamos nada más 3 horas, pues tendremos que hacer una prueba rápida, pero si disponemos del tiempo y de los medios necesarios, podemos hacer lo que es la prueba estándar para mayor seguridad. En el caso del peso específico natural, también lo podemos llamar como masa volumétrica, y ya sabemos que el peso específico está dado por lo que es el peso de la masa entre su volumen. Dependiendo del estado del suelo, vamos a ir obteniendo distintas características, pero también existen lo que son distintos métodos. Por acá les pongo uno que es para suelo seco, este es el método de la parafina, y eso se realiza para lo que son las muestras inalteradas. También está la muestra del espécimen labrado, igual es para muestras inalteradas. Está también el método del agua, el método de trompa y arena y el método de cono y arena. Bueno, antes de ver las pruebas, vamos a hablar un poquito de lo que son las muestras de suelo. Las muestras de suelo que nosotros obtenemos pueden ser dos. Una va a ser la muestra alterada y la otra es la muestra inalterada. Obviamente, la más sencilla de obtener es una muestra alterada. ¿Por qué la llamamos muestra alterada? Cuando nosotros sacamos ese muestreo, el resultado es que esa cantidad de material no guarda todas las propiedades que tenía el suelo en su estado natural. Al momento de que nosotros extraemos, son partes, fragmentos o está disgregado, pero vamos a hacer lo más posible para conservar lo que es la característica de la estructura y lo que es la humedad. Obviamente es muchísimo mejor cuando nosotros obtenemos una muestra inalterada, podemos obtener más datos, pero en muchas ocasiones la muestra inalterada nosotros no la podemos obtener por las características del suelo, o a veces no es necesario para el ensayo que nosotros vamos a realizar. Entonces, esa es la diferencia entre una muestra alterada y una muestra inalterada, que una guarda lo máximo de las propiedades, tratando de no alterarlas, y la otra pues van a ser pequeños fragmentos disgregados. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos obtener una muestra inalterada de una arena, de una grava, sería prácticamente imposible, porque básicamente cuando nosotros empecemos a retirar el material, ese material se va a empezar a disgregar. Entonces, las muestras inalteradas principalmente se obtienen de lo que son suelos finos que se pueden labrar. ¿A qué llamamos labrar? Que al momento de tener la muestra, nosotros podemos ir haciendo cortes sin que de estos bordes se nos estén cayendo pequeños pedacitos, desboronando, disgregándose. Entonces, esos son los dos tipos de muestreo, y obviamente existen muchas técnicas. Para la muestra alterada, pues es simplemente una excavación y vamos recogiendo los restos. Para las muestras inalteradas, una de las técnicas más usadas son los pozos a cielo abierto, pero bueno, eso del muestreo ya es otro tema. Ahora, dentro de lo que es el muestreo inalterado, regularmente podemos hacer muestreo inalterado de lo que son arcillas, porque son suelos muy, muy finos. Por ahí en su rúbrica les marca un concepto que es sensibilidad. No vayan a confundir al momento de hacer su investigación. La sensibilidad va a ser la propiedad que tiene el suelo, que al perder su estructura natural, su resistencia se vuelve menor y aumenta lo que es su compresibilidad, y viene dada por la siguiente fórmula, que es lo que es el CU, que es el parámetro de resistencia de un suelo no drenado, entre el parámetro de resistencia de lo que es un suelo, alterado. Cuando estamos en campo, muchas veces esos elementos que tienen arcilla y limo
también contienen ciertas arenas. Entonces, a través de esas pruebas de campo, podemos determinar cuál es la predominancia entre limo, arcilla y arena. Obviamente no podemos determinar la cantidad específica, pero sí podemos saber qué es lo que está predominando. Entonces, por aquí, eso era referente al concepto de lo que es la propiedad de la sensibilidad de la arcilla. Ahora, regresando a lo que son los ensayos de aplicación, les voy a compartir otra pantalla. Estos archivos, que son las pruebas de contenido de agua y de peso específico, son las que les agregué al final del material del PDF, donde venían algunos conceptos, y al final en la parte de ensayos vienen estos archivos. Ahora, ustedes se preguntarán, todas estas pruebas, ¿de dónde surgen? ¿Por qué? Primeramente surgen por la necesidad de la construcción de obras. En un inicio se construía como ahora sí, como cada quien podía, de acuerdo a sus posibilidades. Pero si nosotros vemos construcciones históricas, por ejemplo, la historia de las construcciones es desde hace muchísimo tiempo. Si nosotros recordamos, por ejemplo, el inicio de lo que fue México, cuando construyen, por ejemplo, la Basílica de Guadalupe, cuando construyen Bellas Artes, no se tenía mucho sobre esos estudios. Ahora, en la actualidad, si ustedes visitan lo que es la Basílica, lo que es Bellas Artes, se podrán dar cuenta que esta sufre hundimientos. ¿Por qué? Porque esa zona, recordemos que cuando vienen la cultura azteca a fundar su ciudad, lo fundan sobre un lago. Ellos utilizaron el método de lo que es el piloteado a través de lo que son los postes de madera. Ellos empiezan con eso de los pilotes, que ya después se le denomina así, pilotes, y a través de eso empiezan a construir y empiezan a vaciar lo que es el agua. Pero resulta que el suelo que estaba contenido en esa parte es un suelo bastante arcilloso, que nosotros sabemos que existen diferentes tipos de arcilla, como mencionaba el video, que están las calovinitas, las silitas, las monorilonitas, y dependiendo de ello vamos a ver qué tan expansivas son. Es decir, que cuando están húmedas crecen de tamaño y cuando se secan se vuelven más pequeñas, dejando fisuras intermedias. Entonces, a partir de esto, empiezan a ver que las construcciones se pueden deteriorar si las condiciones del suelo no son buenas. Por eso empiezan a surgir las pruebas, surgen algunos organismos que se dedican especialmente, sobre todo en lo que es la obra pública. Por ejemplo, nosotros acá en México tenemos lo que es la SCT, para lo que es la obra de, sobre todo, vías carreteras. Tenemos lo que es Conagua, para lo que son las obras hidráulicas. En este caso, nos vamos a centrar en lo que es la SCT. La SCT obviamente tiene sus normas, pero esas normas han sido documentos que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo. Inicialmente, los primeros estudios se dan en lo que es en Estados Unidos, porque como sabemos, pues es una ciudad con un poquito más de avance a las ciudades de México. Entonces, en Estados Unidos hay dos organismos principales, que es la AASHTO, que es del que se basa lo que es la SCT, y tenemos el otro organismo que es la ASTM, que rige lo que son las normas. México se basa de esas pruebas y crea sus propias normas, que vamos a tener las NOM MX, de donde la SCT saca lo que son sus manuales. Pues este manual es un manual de la SCT, como pueden ver acá al fondo trae un logotipo que dice Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y acá al margen inferior pues nos marca lo que es la SCT. Este es el archivo 04 de la norma MMP 104/03, y acá vamos a ver lo que es el contenido de agua. Si nosotros vamos viendo el contenido, nos marca primeramente lo que es la preparación de la muestra. Después viene lo que es el equipo que vamos a utilizar. Para hacer esta prueba se necesita lo que son las balanzas. Una balanza con aproximación de 0.01 gramos y con otra de 0.1 gramos. Esto es para la precisión de la medición que vamos a tener. Un horno que tenga una temperatura constante de 105 grados Celsius, más o menos 5.
los recipientes, un desecador, y con eso ya podemos empezar a realizar lo que es la prueba. Voy a leer esta parte, dice la prueba. Se obtiene la masa del recipiente limpio y seco y se anota su peso como WT y se anota en gramos. Después se coloca la porción de la muestra húmeda en un recipiente y se tapa inmediatamente después. Se determina la masa del conjunto y se registra como W1 en gramos. Posteriormente, se quita la tapa del recipiente y se introduce al horno por un periodo de 16 horas. Y una vez pasados estas 16 horas, se toma el peso de la muestra ya seca. Y a partir de eso ya podemos realizar los cálculos con las fórmulas que se les señaló o con estas que nos marca lo que es este manual, y por acá vienen lo que son unas recomendaciones para evitar errores. Esta sería la prueba estándar para lo que es el contenido de agua. Como vemos, acá para realizar esta prueba se requiere por lo menos un día, porque en el horno tiene que pasar 16 horas de secado, más lo que es la toma de lo que son los pesos, el cálculo, pues nos va a llevar aproximadamente un día o dos generar nuestro reporte. Ahora, si nosotros no tenemos el tiempo suficiente, existe lo que es la prueba rápida para determinar el contenido de agua. Acá el equipo que necesitamos pues también va a ser una balanza y lo que es una fuente de calor. Que la fuente de calor puede ser una estufa convencional, ya sea de gas o eléctrica, igual nos puede servir, o un mechero. Recipientes, vidrios de reloj, pinzas y cucharas. Yo creo que el vidrio de reloj ustedes ya lo conocen. Es un vidrio un poco cóncavo que se utiliza mucho en lo que es el laboratorio de química y de física. Para este procedimiento es un poco similar. Obtenemos la muestra en un recipiente limpio, anotamos el peso seco, WT. Después colocamos lo que es una porción húmeda en el recipiente. Inmediatamente después se determina lo que es el peso de la masa, igual que en la prueba anterior, pero acá lo que cambia es el proceso de secado. En esta ocasión no lo vamos a meter en un horno, sino que colocamos el material sobre la charola y sobre la estufa, y hay que estar moviendo constantemente hasta que el contenido de agua se evapora. ¿Cómo vamos a saber que ese contenido de agua ya se evaporó y ya podemos tomar el peso de la muestra? Hacemos uso de lo que es el vidrio de reloj y lo colocamos en la parte superior. Si ese vidrio se empieza a empañar, pues ¿qué quiere decir? Que aún la muestra está soltando contenido de vapor y debemos continuar moviendo hasta que realicemos otra vez esa prueba y ahí ya no se mire ese contenido de humedad. Como ven, acá tiene lo que es un pequeño tanque, su estufa, una charola, y acá tiene su muestra. Está moviendo y acá, bueno, no se aprecia muy bien, pero es un vidrio de reloj que lo coloca por encima, espera unos segundos y observa si se sigue juntando humedad, o si ya no muestra nada, pues ya se puede decir que la muestra ya está seca. Y también acá viene lo que es la parte del cálculo y algunas precauciones que se deben de tomar para evitar errores en el contenido en el proceso del cálculo. También tenemos este otro archivo. Acá viene lo que son la prueba para saber el peso específico, que también podemos denominarlo como masa volumétrica, y viene dado por lo que es el peso de la muestra entre el volumen. De acuerdo al estado y al tipo de muestra que nosotros estemos analizando, va a ser la prueba que vamos a seleccionar. Por ahí las pruebas que les seleccioné. La primera es la muestra para lo que es por el método de parafina, y esto es únicamente para muestras inalteradas. Si mi muestra no es una muestra inalterada, esta prueba ya no la voy a poder usar, y como pueden ver aquí en el material, pues viene también lo que es el equipo que se utiliza, viene lo que es la preparación de la muestra, preparación del equipo, el procedimiento, y al final tenemos lo que es el proceso de cálculo para obtener los resultados. La siguiente prueba es el método por especímenes o espécimenes. Acá, este término de especímenes nos referimos a la muestra que nosotros tomamos y labramos. Al momento de labrar, a eso le llamamos espécimen. También en el caso del concreto, cuando sacamos nuestros muestreos y hacemos nuestro cilindro, también a eso le llamamos especímenes. En este caso también viene lo que es el material que vamos a utilizar, el preparado de la muestra,
procedimiento de la prueba. Como ven acá, este es un proceso de labrado. Se coloca una muestra en este equipo para labrado y con este elemento que es como una ceguetita, que es un hilo muy fino, nosotros le vamos dando forma y con ayuda de un vernier constatamos que el radio sea constante en todo el elemento. Y con este pequeño cilindrito se hace lo que es la prueba por especímenes. Y acá viene lo que es el procedimiento para hacer el cálculo. Tenemos otra prueba. Está, a ver, déjenme encontrarla, que es la prueba para material seco en estado natural. Acá sí puede ser un material alterado y se llama el método de la trompa y de la arena. Igual acá tenemos lo que es el equipo y material, herramientas, dispositivos para colocar lo que es la escala de arena, las balanzas, charolas, una imagen de cómo se realiza el trabajo. Y por acá vienen los pasos y al final también nos viene lo que es el procedimiento de la prueba y lo que es los cálculos. Como ven acá ya señala lo que son algunas mallas o tamices. Las mallas o tamices son unas charolas que nos van a servir para determinar la cantidad de tipos de materiales de acuerdo a su tamaño. Por ejemplo, vamos a tener primeramente lo que es la malla número 4, que tiene 4.75 milímetros, la malla de media, 1, 2, 3, hasta la malla 200. Esas mallas nos determinan el tamaño de nuestro elemento y qué cantidad tenemos. Entonces, para hacer esta prueba, necesitamos que nuestro material esté dentro de estos parámetros. Si es un material muy fino, como ven acá el nombre del muestreo, nos dice que es se llama de la trompa de arena, creo. Déjenme ver. Ok, no, perdón. Este es el método de lo que es el por agua. Y si ven, acá nos especifica lo que es el material que deberíamos tener para poder hacer esta prueba. Si vemos, acá llega hasta la malla número 3. Quiere decir que esta prueba no es para materiales finos, sino para materiales un poco más gruesos. Acá también nos viene lo que es la parte del cálculo y los resultados. Acá viene otro, lo que es el método de la trompa y arena. Obviamente acá dice este método se aplica para materiales que contengan partículas del tamaño mayor a la malla de 3/4, es decir, que deben ser partículas mayores a 19 milímetros. Entonces, la determinación del método que nosotros vamos a utilizar va a depender del suelo que nosotros estemos sacando nuestra muestra. ¿Cómo vamos a determinar eso? A través de un ensayo de granulometría, que esto se realiza a través de las mallas de los tamices y haciendo lo que es la curva de granulometría, vamos a saber qué cantidad y de qué tamaño son las partículas y en base a eso nosotros vamos a poder elegir una de estas técnicas para obtener lo que es el peso específico de nuestras muestras. Y esos son los ensayos para lo que es el contenido de humedad y el contenido de lo que es agua, como señala acá nuestro material.